Buenos días, alumnos. Quiero saber si me escuchan correctamente. Buen día, doctor. Sí se le escucha. Bueno, estoy viendo el ingreso todavía de algunos. Espero un par de minutos y arrancamos con el tema de hoy. Bien, vamos a dar inicio al tema del teórico de hoy, que es el que ustedes están viendo en pantalla. La denominación es abscesos en periodoncia. Y es interesante porque es uno de los cuadros bastante frecuente que suele darse en el ámbito periodontal y que es, considero yo, uno de los más importantes a tener en cuenta, sobre todo por la sintomatología que presenta. Ustedes están tratando en periodoncia, por ejemplo, en la mayoría de los casos, situaciones donde un condimento clave, que es el dolor, generalmente no se presenta, o si se presenta es muy leve, muy controlable. En cambio, cuando aparece el cuadro de absceso periodontal, la situación es completamente diferente. Ustedes van a ver que en el ámbito, no solamente de la periodoncia, en el ámbito que les va el día de mañana a corresponder trabajar, el ámbito de la odontología en general, si hay uno de los cuadros más dolorosos con los que se van a encontrar en pacientes realmente muy afectados por esta sintomatología, es en aquellos que tienen este cuadro, el de absceso periodontal. Es un cuadro que justamente se caracteriza por el dolor, por la importancia que tiene este síntoma y ustedes tienen que estar en conocimiento de esta situación y saber de qué manera deben enfrentar este cuadro. Por eso nos resulta clave, nos resulta importante ir teniendo algunas consideraciones en cuenta respecto a lo que es el absceso en el campo de la periodoncia. Vamos a comenzar definiendo qué es un absceso, ¿eh? Y el absceso es en general, porque cuando decimos absceso nos estamos refiriendo a un cuadro que se da en cualquier sitio del organismo, ¿eh? Y es absolutamente común en muchas de sus características. No interesa el lugar donde se dé, las características histomorfopatológicas son prácticamente idénticas. Partimos de que es una infección, lógicamente, en este caso localizada, y decimos siempre que un absceso es una colección purulenta circunscripta, como ven acá, puede presentar restos celulares, hay bacterias,
puede o no tener fistulización. Ahora, cuando se da en la boca, cosa que ocurre por diversas situaciones o diversas etiologías, que pueden ser bacterianas o algunas enfermedades o situaciones que tienen que ver con traumas, eh, se desencadena evidentemente allí este cuadro, que es el del absceso. En el esquema ustedes están viendo un absceso, en este caso subcutáneo, es un absceso de piel simplemente, pero vale el esquema como para que ustedes vean representado gráficamente lo que es este cuadro clínico, donde vemos un gran conglomerado bacteriano y fundamentalmente un contenido purulento en un ámbito absolutamente circunscripto. Todo esto trae como consecuencia un cuadro inflamatorio importante y, como les decía, con una característica clínica significativa que es la de el dolor. En el caso que nos atañe a nosotros de considerar el absceso en periodoncia, vamos a hablar que este tipo de situaciones, según el sitio donde asienten, podemos considerar que existe un absceso gingival, un absceso periodontal y un absceso pericoronal que también se va a conocer con el nombre de pericoronaritis. Esta diferenciación que hago en realidad obedecía antes a una antigua clasificación, una clasificación oficial que existía y que fue reconocida mundialmente allá por el año 1999 en un workshop de periodoncia que se realizó en la Academia Americana de Periodoncia en Illinois, Estados Unidos, y allí en ese evento se había establecido a modo de consenso mundial que la clasificación de los abscesos periodontales era esa. Hoy en realidad esto quedó circunscrito a una clasificación, pero depende del sitio de asentamiento. Ahora les voy a mostrar que el tema que corresponde a abscesos periodontal y absceso gingival, lógicamente hoy tienen una ubicación diferente de acuerdo a la nueva nomenclatura, a la nueva clasificación que existe en periodoncia. Pero a los fines eminentemente didácticos, podríamos tener muy en cuenta esto que les estoy mostrando. Según el sitio de asentamiento, entonces, un absceso gingival, un absceso periodontal y un absceso pericoronal. Bueno, resulta que cada uno de ellos tiene una característica particular, porque el caso del absceso gingival, tenemos que tener en cuenta, como el nombre nos está indicando, que está localizado en ese tejido. O sea, hablamos de un absceso, de una colección purulenta circunscripta que afecta solamente a la mucosa. Acá, por supuesto, comprende epitelio bucal, epitelio del surco y tejido conectivo de tipo subepitelial nada más. Ya en el otro caso, que es el absceso periodontal propiamente dicho, acá se involucra, además de los tejidos mucosos anteriormente descritos, también el tejido periodontal de inserción. O sea, acá ya vamos a tener involucramiento de ligamento periodontal e incluso de hueso. Y después, por último, también dentro de lo que es el conjunto de abscesos del ámbito periodontal, tenemos que mencionar al absceso pericoronal o pericoronaritis. Estos abscesos pericoronarios, los últimos, son aquellos que se presentan principalmente en los terceros molares, ¿eh? Sobre todo los terceros molares inferiores, cuando están semi-incluidos, por ejemplo, aunque esto también puede darse en otras piezas que estén semi-retenidas o en mal posición, donde, fíjense ustedes, ocurre este fenómeno, que está marcado acá con esta flechita verde. Es decir, lo que ocurre es que se forma como una cripta retentiva, esta se forma como una suerte de capuchón o cripta retentiva, acá donde les estoy mostrando, hay un crecimiento, lógicamente,
de esta encía, de este epitelio gingival que viene hacia el lado de lo que es la pieza dentaria, la corona de la pieza dentaria, la semi-incluye y entonces allí se forma justamente una suerte de cripta retentiva, edematosa, digamos, a manera de opérculo, o como a veces denominamos una suerte de capuchón pericoronario, ¿no? Que esto cubre parte o buena parte de la corona clínica de la pieza dentaria y que puede incluso persistir después de la erupción del diente, porque si el diente está en plena etapa eruptiva, bueno, uno a veces espera que concluya esa etapa eruptiva creyendo de que todo este capuchón mucoso va a desaparecer de manera espontánea. Sin embargo, muchas veces queda la totalidad o un residuo del mismo, conformando una suerte de saco en este sitio que lógicamente lo que va a hacer es alojar una gran cantidad de elementos de desechos, bacterias obviamente, se transforma en un verdadero nicho patológico y eso va a traer como consecuencia primero un cuadro de inflamación y esto puede terminar luego con un cuadro infeccioso. Sobre todo, como vamos a ver luego, cuando, por ejemplo, se produce de alguna manera cierta laceración o cierta alteración de la parte interna de este epitelio, se lastima concretamente y eso ya es vía de entrada suficiente como para que todo el conglomerado bacteriano que está alojado en ese saquito que se forma acá ingrese al interior de los tejidos y produzca un cuadro infeccioso que, por cierto, es bastante molesto. Les decía que lo que les mostré recién obedecía un poco a la antigua clasificación, aquella del año 1999. Hoy, todo lo que tiene que ver con abscesos, tanto aquellos que se dan en la encía solamente, como los abscesos que se dan en el tejido periodontal, tienen que saber ustedes dónde ubicamos de acuerdo a esta nueva clasificación del año 17-18. Van a encontrar en el ítem que corresponde a manifestaciones periodontales de las enfermedades sistémicas y condiciones de desarrollo y adquiridas. ¿Eh? Acá van a encontrar en este ítem dos puntos que son enfermedades sistémicas y condiciones que afectan al tejido del soporte periodontal, y el segundo ítem es el de otras condiciones periodontales. Bueno, acá en otras condiciones periodontales, en el subítem A, porque son dos subítems, el A y el B, en el subítem A encontramos a los abscesos periodontales. Bueno, para que tengan una mejor información y recuerdan un poco, les hice un esquemita, realmente un esquema bastante somero, de lo que es, recuerdan ustedes, la nueva clasificación de enfermedades y condiciones periodontales y periimplantarias, que como les dije, está vigente desde el año 17-18. Bueno, acá para que vean en qué lugar exactamente me refería a dónde estaba este ítem. ¿Eh? Recordemos brevemente la clasificación de enfermedades. Partimos de salud periodontal y luego de aquellas enfermedades que afectan solamente a la encía. Es decir, enfermedades y condiciones que son gingivales. Acá vamos a tener aquellas enfermedades gingivales que están inducidas por biopelícula dental y otras enfermedades gingivales que no están inducidas por biopelícula dental. Bueno, en el caso del absceso gingival, que es el que primero vamos a tratar ahora, estaría incluida en este ítem, en el segundo, donde dice enfermedades gingivales que no son inducidas por biopelícula dental. Y acá debiéramos considerar que los abscesos gingivales correspondería al ítem G de este punto, que se refiere justamente a lesiones traumáticas. Y ya vamos a ver por qué. Pero para que ustedes tengan en cuenta entonces, si tuviéramos que decir dónde clasificamos a al absceso gingival, vamos a ver que
ubicarlas en este sector, en este ítem. Ahora, cuando nos vamos a referir a los abscesos periodontales, ya propiamente dicho, como les decía, vamos a ir al ítem de manifestaciones periodontales de enfermedades sistémicas y condiciones de desarrollo. Acá van a ver ustedes que corresponden, hay también varios ítems. Bueno, al segundo de ellos, porque el primero son las enfermedades sistémicas o condiciones que afectan a los tejidos de soporte. Bueno, en el segundo se refiere a otras condiciones periodontales. Ahí ustedes van a ver dos subítems. El A, que es justamente abscesos periodontales, y el B, acá no lo puse, pero está también, que es el que corresponde a abscesos periapicales, al cual voy a referirme brevemente dentro de un rato, solo para que sepamos diferenciar unos de otros. Pero en este caso, lo que nos interesa es tener en cuenta que el absceso periodontal entonces va a estar en este ítem, donde dice otras condiciones periodontales en el subítem A. ¿Me van siguiendo hasta ahora? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, bien. Decía que no hay que confundir al absceso periodontal con el absceso periapical, ¿eh? Porque ustedes en situación clínica, muy frecuentemente en el consultorio, va a aparecer un paciente con cuadros de abscesos, generalmente con manifestaciones muy particulares. Y ahí es donde nosotros tenemos que saber diferenciar. No nos vamos a referir en este caso al absceso periapical, más allá de que, como veremos ahora, suele haber alguna confluencia entre un absceso y otro. Lo que a nosotros nos atañe particularmente es a lo que se refiere a aquellos abscesos que tienen su origen y sus repercusiones directas sobre los tejidos que consideramos eminentemente periodontales. ¿Pero por qué? Porque el origen es eminente periodontal, la etiología de este tipo de abscesos. Entonces, el absceso periodontal, que sería el que está acá a la derecha, como ven ustedes, lo que afecta es eminentemente el tejido que rodea a las piezas dentarias. El periapical, como su nombre lo indica, es una colección purulenta circunscripta alojada en el área vecina al periápice, lo que rodea al ápice de la pieza dentaria, y obedece, lógicamente, a una etiología distinta, porque este tipo de absceso es una consecuencia de una infección que se produce, en este caso, no en el tejido periodontal, sino en el tejido dentario. La pulpa dentaria es la que, por una caries, por ejemplo, de mucha profundidad, puede llegar a infectarse ese tejido pulpar y esa infección termina produciendo esto que es el absceso periapical. Pero es muy común, muy frecuente que uno a veces se confunde, ¿verdad? No tenemos muy en cuenta esas características de uno y de otro. Pero por eso es importante que sepamos que un absceso periapical, que es este que ustedes están viendo acá, pero que lo estoy detallando con mayor precisión, fíjense ustedes, se da evidentemente esto que sería la colección purulenta circunscripta, el absceso dental, pero ¿por qué? Porque todo lo que es tejido pulpar fue afectado, se infectó previamente, hubo una inflamación, luego una infección. Generalmente el cuadro más común que produce este fenómeno es una carie muy profunda que llega a afectar justamente eh, al tejido pulpar, y eso desarrolla una infección que, al no tener vía de escape por otro lado, va y busca zonas o vías de menor resistencia, que son justamente las áreas apicales, donde todo este cuadro infeccioso inflamatorio intenta salir
de lo que es el ámbito cerrado del diente y se aloja entonces en los tejidos del periápice y da una serie de sintomatologías que lógicamente si aparece por otra parte un absceso periodontal puede tendernos a confundirlo. Por lo cual sería interesante que sepamos al menos algunas características específicas de lo que es un absceso periapical y de lo que es un absceso periodontal. ¿Para qué? Para hacer justamente lo que conocemos como diagnóstico diferencial. La patología es prácticamente la misma en términos genéricos. Por eso yo les decía, cuando decimos absceso estamos hablando de una colección purulenta, circunscripta, que obedece a un cuadro infeccioso previo, pero que se puede dar en cualquier sitio del cuerpo humano. Acá estamos hablando de la boca específicamente. Ahora, aún dentro de la boca, tenemos que saber diferenciar de dónde viene y cómo vamos a poder tratar uno y otro. Entonces, tendríamos que tener en cuenta que el absceso periapical, por ejemplo, acá vamos a ver que el dolor no siempre es localizado. En cambio, del absceso periodontal está perfectamente localizado. El paciente manifiesta el sitio, el lugar donde está sintiendo el dolor. En el otro caso, el del absceso periapical, se irradia más hacia toda el área, entonces muchas veces el paciente siente un gran dolor en la zona, digamos, pero no en el diente específico que está sufriendo este tipo de proceso. Ahora, el dolor, en el caso del periapical, es un dolor agudo, es pulsátil y es intermitente. Esto es interesante de tener en cuenta. Esa característica de ser un dolor pulsátil, mucho dolor y pulsátil, como ese dolor que viene con cada latido cardíaco, eh, y es intermitente, es muy característico del absceso periapical. Es como cuando decimos realmente nosotros estamos con una pulpa que está a punto de estallar, pareciera. Bueno, esa es la característica. En el caso del absceso periodontal, ya el dolor es un poco, es intenso, bastante intenso, pero es un dolor sordo, continuo, uniforme. Otra característica, en el caso del absceso periapical, está muy sensible a cambios de temperatura. Lo frío, lo caliente sobre todo, más que lo frío en este caso, pero lo caliente sobre todo, exagera mucho el dolor que tiene el paciente. En el absceso periodontal, uno puede hacerle realizar al paciente buches con agua fría o con agua caliente y no varía sustancialmente las características del dolor. En el caso del absceso periapical, como toda el área afectada es justamente la parte del periápice, el diente, aunque no parezca, este, en esa zona no pareciera que esté alargado. Sí, a la percusión, como vemos, está doloroso el área. En cambio, en el caso del absceso periodontal, hay todo un contenido purulento que realmente ocurre, no es una sensación, sino que realmente ocurre, que lleva a la pieza dentaria un poco más hacia coronal, es como si empujara, como si ese contenido purulento estuviera empujando al diente, tratando de extruirlo al mismo. Entonces, el paciente les va a decir que siente como que ese diente está más largo, como que toca antes con el diente antagonista. Y en realidad es lo que ocurre. Hay una inflamación, lógicamente como consecuencia del proceso infeccioso, que tiende a llevar a la pieza dentaria un poco más hacia coronal. Entonces, el paciente, en el caso del absceso periodontal, le cuesta incluso contactar un diente con otro porque el simple contacto ya le genera mucho dolor. Bueno, decía la percusión, en el caso del absceso periapical, es dolorosa todavía, lo cual no es lo mismo en el caso del dolor a la percusión en el absceso periodontal. Las pruebas de vitalidad, lógicamente, son negativas en el caso del absceso periapical. ¿Por qué? Y directamente porque decíamos que obedece a una infección
de todo lo que es el tejido pulpar. Entonces, para que ocurra una infección en el tejido pulpar es porque directamente todo lo que es el contenido nervioso del diente está absolutamente destruido. Entonces, no hay vitalidad ya en esa pieza dentaria. Se infectó todo ese contenido nervioso y lógicamente el diente no responde a ninguna prueba de vitalidad, cosa que no ocurre en el absceso periodontal y les digo que es un signo muy importante de tener en cuenta. Si hay un diente que con todas estas características de dolor y de agudeza en cuanto a sintomatología, todavía nos da una respuesta normal a la vitalidad, y bueno, lógicamente vamos a saber que el cuadro infeccioso no responde a la pieza dentaria, sino al área que rodea a la pieza dentaria. Ahora, muchas veces vamos a encontrar ocasionalmente lesiones que son combinadas, como en estos casos que ustedes ven acá en esto que esquematizamos de esta forma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces se puede dar, por ejemplo, que primariamente, o sea, en principio, hay un cuadro infeccioso que se produce en la zona del pulpar de la pieza dentaria, tejido pulpar de la pieza dentaria. Un caso concreto muy común que puede ser una caries muy profunda que llega a invadir el área pulpar, produce primero todo un cuadro de pulpitis, de inflamación, que termina luego en una infección. Esa infección se puede transformar, lógicamente, como les decía, en principio, va a buscar siempre para salir del área, para salir de la pieza dentaria, las áreas de menor resistencia. ¿Dónde las encuentra? Justamente en las áreas apical. Entonces se transforma primero en esto que estamos viendo acá, que es un absceso periapical. Pero resulta que en general la pieza dentaria ya previamente estaba en un tejido periodontalmente afectado también. Entonces, esto que comienza como una infección solamente periapical, luego empieza a tomar contacto con la profundidad de la bolsa periodontal y se transforma secundariamente en un absceso que si bien tuvo un origen periapical, o sea, endodóncico, luego se combina, debido a la profundidad que había ya de bolsa periodontal en el diente, en un absceso de tipo combinado. ¿Vio? Bien. Bueno, lo mismo puede ocurrir cuando se da una infección periodontal específicamente. Fíjense ustedes acá en una pieza dentaria aparentemente sana, no tiene ninguna carie, está íntegra, pero resulta que estas flechitas están indicando la invasión de todo el elemento infeccioso inflamatorio hacia los tejidos de soporte, llegando a producir un absceso, pero que es de tipo periodontal. Pero es tan profundo el acceso que tiene justamente esto, que llega al área periapical y por vía retrógrada, como llamamos nosotros, por vía periapical, comienza a contaminar lo que es el tejido pulpar. Y luego, algo que comenzó periodontalmente, por vía apical, puede llegar a infectar a la pulpa dentaria y ahí nuevamente tenemos la combinación de lo que puede ser un absceso periodontal con un absceso de tipo endodóncico. Por eso, y bueno, este sería el tercer cuadro donde se da la situación que estoy mencionando, donde podemos encontrar ocasionalmente, como decimos, estas lesiones combinadas. A tal punto que en la terapéutica, en la jerga terapéutica que habitualmente utilizamos, hablamos de tratamientos de endoperio. ¿Por qué? Porque vamos, lógicamente, a necesitar tratar en las dos campos o en las dos disciplinas. Tendremos que hacer primeramente un tratamiento de tipo periodontal y
luego que esté resuelto el cuadro en el interior de la pieza dentaria, esté ya completamente obturado la pieza dentaria y hemos eliminado todo el contenido infeccioso inflamatorio de esa pulpa, dedicarnos a lo que es eminentemente ya el tejido periodontal, con los consiguientes y conocidos procedimientos terapéuticos desde el punto de vista periodontal. Por eso hablamos acá de tratamientos de endoperio. Pero eso es tema de otra clase. Veamos el absceso gingival, cuadro muy común, ¿eh? Yo creo que más de uno de ustedes ya en clínica seguramente pudo haberse encontrado con esto. De hecho, más de uno de nosotros seguramente en algún momento lo hemos padecido o lo están padeciendo. Es un cuadro muy común. En realidad, decíamos que la etiología del absceso gingival se debe prácticamente a una lesión. Por eso recuerdan ustedes que la ubicábamos en la clasificación en el ítem G. Yo les había dicho hoy, hace un momento, en el ítem G que se refiere a aquellas situaciones que se dan sobre el tejido gingival que obedecen a causas traumáticas. Porque básicamente el absceso gingival, para que ocurra, debe recibir concretamente, debe lastimarse, por decirlo de alguna manera. Esa encía, ese absceso gingival, compromete a papila, generalmente la papila es la zona más afectada porque por sus características y por su volumen es la que suele primeramente ser lesionada, o también puede darse en el margen gingival. Esto generalmente puede estar ocasionado por algún elemento extraño que se incrusta literalmente en ese tejido. Puede lacerarse, o sea, cortarse ese tejido gingival, puede ser hincado con algo. Les digo más, suele ser bastante común cuando se produce un cambio de cepillo y pasamos de un cepillo antiguo que estuvimos utilizando a un cepillo nuevo, que la utilización con la misma presión que ejercíamos con un cepillo que era bastante desgastado ya y encontrarnos con las cerdas de un cepillo nuevo, utilizando la misma presión, no es raro que esas encías inicialmente puedan verse traumatizadas por esta situación. Entonces, es común que el paciente pueda aparecer y le manifieste que tiene un dolor importante en la encía y ustedes van a notar justamente que la lesión es localizada, siempre va a ser dolorosa y de rápida expansión. Rápida expansión en realidad estamos hablando de una rápida evolución. Es algo que en este momento puede estar ocurriendo y dentro de un momento ya estamos con la zona dolorida en ese sitio, ¿no? Eh, Puede ser, como les dije, en el margen gingival o en la papila, ¿eh? Generalmente vemos más en la papila, por lo que yo les decía, por el volumen de tejido, que está más propenso a recibir las lesiones. Y está causado por un objeto extraño, ¿eh? Se incrusta en la encía, lastima la encía y eso, lógicamente, es suficiente como para abrir una vía de ingreso a una serie de bacterias que están, lógicamente, siempre presentes en un lugar y el ingreso de esas bacterias al tejido ya genera un cuadro inflamatorio e infeccioso. Incluso muchas bacterias que son de las llamadas comensales de la boca, pero que lógicamente se transforman ya en patógenas una vez que toman contacto directo con los tejidos del interior de la encía. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos habitualmente con este cuadro? Bueno, el tratamiento es muy sencillo. Primero que es un cuadro que, les decía recién, incluso hasta puede tener una resolución absolutamente espontánea, ¿eh? Es cuestión de hacer un buen diagnóstico, de observar, despreocupar al paciente, evitándole cualquier tipo de situación de estrés pensando que puede tener algo grave, más allá de que el dolor hace pensar al paciente
la situación puede ser complicada, pero una vez que ustedes hacen un buen diagnóstico ya deben tranquilizarlo y manifestar que incluso es un cuadro de a veces resolución espontánea, a veces sin hacer absolutamente nada, el propio sistema inmunológico del organismo hace que se recupere rápidamente. Así como comienza muy rápido, también puede regenerarse el tejido de manera muy rápida. Pero si tuviéramos que hacer algún tipo de procedimiento, este sería el protocolo. Hacemos una anestesia local. Generalmente una anestesia tópica es suficiente en estos casos, pero a veces el paciente en realidad está muy sensible o es un paciente muy, le afecta mucho el cuadro doloroso y tendríamos la necesidad en ese caso de hacerle una anestesia infiltrativa en el sitio donde está localizado justamente, me refiero al fondo del surco, del área donde está el absceso, y lo que hay que hacer, si existe todavía, si vemos el cuerpo extraño, eliminarlo, que puede ser, por ejemplo, como les decía, eh, una porción de cerda de cepillo, algún tipo de elemento que se haya quedado incrustado en el lugar. Les digo más, hasta la corteza del pan, esos panes que son demasiado duros en cuanto a corteza, que son muy crocantes, pueden llegar a generar una laceración del tejido gingival y eso ya es suficiente para provocarle el absceso gingival. Fíjense qué tan simple, por situaciones tan triviales y habituales, puede llegar a generarse este tipo de lesión. Que ojo, preocupa a los pacientes, preocupa porque le da un dolor bastante importante. Entonces, si conseguimos la eliminación del cuerpo extraño y el paciente está debidamente anestesiado, se recomienda un desbridamiento, o sea, eliminar un poco todo a nivel gingival, estamos hablando, no profundizar la cureta en estos casos, solo a nivel gingival, eliminar todo aquello que observamos como tejido que está afectado. Ese tejido más sanguinolento, reblandecido, es conveniente eliminar del lugar con un procedimiento de raspaje y alisado muy suave y muy delicado. Si hay contenido purulento que esté alojado todavía allí, vamos a tratar de que el drenaje del mismo se haga por el surco. A veces se puede ver si ya está fistulizando el absceso, que generalmente lo hace, como les decía, de manera espontánea, y se puede pinchar ligeramente la boca de fístula para provocar un drenaje mayor de todo el contenido infeccioso inflamatorio que está en el interior de ese tejido. Eh, y si no, lo que más recomendamos es que por el surco directamente tratemos de eliminar, yo les diría que más que raspaje y alisado, acá lo que podemos hacer es un buen curetaje de la encía, porque lo que está afectado acá no es precisamente el tejido duro, o sea, no tendríamos nada que hacer sobre el diente. Nuestro tratamiento está limitado a lo que es tejido blando. Entonces, digamos que hacemos una ligera afeitada con el instrumento de lo que es el tejido blando. Por eso hablamos de un desbridamiento. Mientras vamos haciendo ese trabajo con una jeringuita, vamos irrigando con solución fisiológica toda la zona. Y lo otro que suelo recomendar siempre es colocar unas torundas durante unos minutos sobre la zona con agua oxigenada, porque muchas veces ya en estos cuadros de gingivitis, más allá de que son cuadros todavía muy superficiales, ya podría empezar a haber llegadas de determinados agentes patógenos de tipo anaeróbicos, que son los que finalmente pueden llegar a complicarnos el cuadro. Entonces, sabemos que estos elementos microbiológicos anaerobios van a ser sensibles a la liberación de oxígeno que se produce con la aplicación del agua oxigenada en el lugar. Eso favorece mucho. Bueno, ese es el tratamiento que debiéramos hacer del absceso gingival. Me pueden preguntar por allí
si hay que suministrar algún tipo de droga, de fármacos. En realidad, en absoluto, o sea, el protocolo no indica la utilización de ningún tipo de antibiótico para este tipo de cuadro. A lo sumo, algún analgésico, si el paciente es muy sensible, se le puede suministrar algún analgésico de los que más suaves nos resulten, sobre todo para el paciente, pero más que eso no. Y sí, en todo caso, que el paciente continúe en su casa con irrigaciones del tipo de colutorios que pueden ustedes estar indicándole para que en las siguientes 24 o 48 horas posteriores al tratamiento que ustedes le han hecho, eh, trate de mantener toda el área, toda la zona con una carga bacteriana lo más leve y lo más mínima posible. Entonces, podemos suministrarle en este caso para que haga colutorios, por ejemplo, con clorexidina o con algunos de estos colutorios que además de ser eh, 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 drogas de tipo antibacterianas, también tiene alguna droga antiinflamatoria tópica. Entonces, ese tipo de medicamentos podemos llegar a suministrarle también, pero que generalmente no deba exceder de los 24 o 48 horas. Por supuesto, tratando, lógicamente, de ver qué tipo de droga le estamos suministrando en el tipo del caso de los colutorios, porque recuerdan ustedes que el colutorio, como cualquier otra sustancia, tiene una actividad farmacológica de un tiempo determinado. Entonces, esa situación hay que contemplar. Eso se llama sustantividad cuando hablamos de drogas. La sustantividad es la capacidad que tienen estas drogas en cuanto a tiempo de actuar sobre un lugar. En base a eso establecemos, por ejemplo, la dosificación. Si sabemos que tiene una muy buena sustantividad la droga, es decir, un poder de acción que puede ser de más de 8 horas, de más de 12 horas, como es el caso de la clorexidina, y bueno, con 2 enjuagues que pueda hacerse durante el día es suficiente. Hay otras drogas de menor sustantividad, o sea, de un poder de acción mucho más corto, que no excede las 3 o 4 horas, y en ese caso tendríamos que ver la posibilidad de decirle que se haga hasta 4 enjuagatorios diarios, por ejemplo, para mantener una eficacia en lo que se refiere a la acción terapéutica farmacológica. Eso es lo que podemos decir de el tratamiento del absceso gingival. Vamos al absceso periodontal, específicamente al absceso periodontal. ¿Cómo vamos a definir al absceso periodontal? Fíjense que en el marco de la Conferencia Internacional de Investigación en Biología de las Enfermedades Periodontales, se define al absceso periodontal como aquel proceso agudo, destructivo del periodonto que da como resultado colecciones localizadas de contenido purulento que pueden estar comunicados con cavidad bucal a través del surco gingival u otros sitios periodontales y que no provienen del complejo dentino pulpar. Eso ya quedó claro cuando dice la diferenciación entre lo que es el absceso periapical, que sí proviene del complejo dentino pulpar, a lo que es el absceso periodontal. Entonces, concretamente, esa es la definición de lo que consideramos un absceso periodontal. Recordemos que en el absceso periodontal, lógicamente, ya vamos a tener otras características. Y hay algo muy importante que ustedes deben tener en cuenta. Para que exista el absceso periodontal, ¿qué es lo primero que debe haber? Esto que ven acá, una bolsa periodontal preexistente. ¿De acuerdo? El anterior absceso, que es el absceso periapical, el absceso gingival, perdón, o incluso luego el absceso pericoronario, la boca del paciente previamente puede ser absolutamente sana. Puede ser una boca perfecta en todas las condiciones y que por ese motivo que yo les había dicho, por ejemplo, de un traumatismo, se provoca finalmente un cuadro de absceso. Pero
en una boca sana. En el caso del absceso periodontal, no, tengan muy en cuenta esto. Siempre debe haber una bolsa periodontal preexistente. O sea, eso lógicamente ya hay entonces una destrucción del ligamento periodontal y del hueso alveolar para que exista ese absceso. No obstante eso, hay factores que van a influir, siempre y cuando, reitero, la bolsa ya esté preexistente. Por ejemplo, si se lastima también acá, si hay ingreso de un material u objeto extraño dentro de esa bolsa, hay mucho acúmulo de cálculo y placa sobre la superficie radicular, a veces el uso inapropiado de aparatos de irrigación bucal, lo que va a ocurrir es que cualquiera de estos, si es que se produce el cierre del área coronal de la bolsa, lógicamente va a traer como consecuencia que se forme un absceso periodontal. Por eso, como ven acá, la mayoría de los casos de estos abscesos presenta entonces una bolsa periodontal preexistente, lo cual es un factor importante en la etiología del absceso. Acá estamos viendo lo que corresponde a las características clínicas de un absceso periodontal que responde a esta imagen radiográfica, donde tenemos justamente el absceso visto radiográficamente. La etiología concretamente del absceso periodontal puede haber, por ejemplo, una remisión espontánea o debido a un tratamiento parcial, la cicatrización puede ocurrir en la porción de la bolsa. Es decir, acá les hice yo un esquema, o mejor dicho, eh, le adapté un esquema para que ustedes tengan en cuenta. Muchas veces ya está la bolsa periodontal, como les decía, previamente instalada, y yo lo que hago, intentando hacer un tratamiento, elimino supuestamente lo que sería placa, cálculo que esté localizado sobre la porción de la pieza dentaria, sobre la raíz, pero resulta que no lo hago de manera eficiente. A veces queda algún contenido residual de esos elementos que lógicamente contienen gran cantidad todavía de bacterias en su composición, pero como yo pude realizar el tratamiento adecuadamente en la zona más coronal, claro, se produce una suerte de cicatrización, de mejora de las condiciones del tejido, pero solamente en la zona coronal. Entonces se produce esto que ustedes ven acá. Se oblitera porque resulta que la bolsa se cierra. Yo traté bien la bolsa en sus primeras porciones. Eso hace que se desinflame el área coronal y lógicamente el tejido tiende a cerrarse sobre el diente. Pero en el fondo no pude eliminar totalmente este contenido y eso hace que al no tener vía de salida todo esto, se produzca una colección purulenta circunscripta acá. Y esto es la bolsa periodontal. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? ¿Se entiende? ¿Me escucha alguien? Bien. Quiero que quede claro el mecanismo que se produce para que se forme la bolsa periodontal. Entonces, si elimino mal lo que está acá dentro de la bolsa cuando estoy haciendo el tratamiento, va a hacer que se produzca una obliteración porque la parte coronal de la bolsa se cierra, porque cicatriza bien, pero resulta que en el fondo, eso no pudo ser eliminado completamente. Por eso, esto que ustedes leen acá, mientras más profunda, estrecha o tortuosa sea la bolsa, siempre va a haber mayores probabilidades de que un absceso se produzca después el absceso después de que se produce una cicatrización parcial. Estos son los cuadros que terminan generalmente con una cirugía periodontal después, porque lógicamente vemos que solo el ingreso de la cureta
no es suficiente y tenemos que asegurarnos de que todo el área que corresponde a bolsa periodontal reciba el tratamiento que corresponde. La prevalencia es importante tener en cuenta de esta lesión, porque es bastante prevalente. Yo les decía que es un cuadro bastante común que puede llegar a darse, y entonces hay que tener en cuenta la prevalencia, es decir, cuántas veces, de qué manera puede llegar a aparecer. Fíjense ustedes que estamos hablando de una patología que representa más o menos entre un 8 y un 14% de todas las emergencias odontológicas que ustedes van a ver. La mayoría de los casos responden a este tipo de patología. Generalmente, donde más se va a presentar el cuadro de abscesos periodontales son en dientes molares. En dientes molares porque, lógicamente, al tener el área de furcación, muchas veces esto que yo les decía de eliminar inadecuadamente todo el contenido inflamatorio, infeccioso, cálculo, durante el tratamiento que realizamos con cureta, en áreas que son bastante difíciles de acceder, como las áreas interradiculares, puede quedar ese contenido infeccioso inflamatorio y eso ya desencadena, como veíamos recién, la posibilidad de un absceso periodontal. Pero es una prevalencia importante. Y una cosa interesante también cuando hablamos de prevalencia es que alrededor del 60% más o menos en casos de pacientes que padecen de periodontitis y que no reciben tratamiento, este, pueden llegar a hacer también este tipo de cuadros de abscesos periodontales. Continuamos. El diagnóstico del absceso periodontal. Bueno, el diagnóstico es muy característico. Vamos a tener síntoma principal acá va a ser el dolor. Hay dolor, un dolor severo, irradiado, también puede ser pulsátil en este caso. En ocasiones el paciente puede o les va a dificultar ocluir o cuando ocluye parece que el diente lo siente, como yo les decía hoy, más largo. Entonces le cuesta ocluir. Siente que el diente antagonista como que apoya antes sobre el diente afectado o sobre el área afectada y eso ya le genera dolor. Imagínense que ese paciente tiene que andar prácticamente gran parte del día sin poder ocluir, sin poder llevar a su mordida normal el sistema estomatognático con la consiguiente fatiga que eso produce en toda la musculatura. Eso trae como consecuencia un malestar general, por supuesto. Ojo que puede haber halitosis también, porque en estos cuadros infecciosos no es raro que se produzcan compuestos de tipo sulfuroso, putrecinas. Todo eso es lo que suelen liberar los patógenos anaeróbicos, particularmente. Porque ya estamos hablando de cuadros infecciosos gobernados por una patología, una microbiología anaeróbica esencialmente. Eso va a traer como consecuencia, ustedes están viendo acá, edema y enrojecimiento de toda la mucosa del área afectada, y estos edemas y este enrojecimiento se debe a los fenómenos vasculares, al éxtasis sanguíneo, también hay neoformación vascular como consecuencia del cuadro inflamatorio, y puede haber incluso fiebre y linfadenopatía de ganglios submandibulares. A todo esto también podemos sumar que puede acelerarse la pérdida ósea, cosa que ya había, porque hablamos de que el absceso periodontal se da en cuadros periodontales ya previamente o preexistentes. Entonces, acá se exacerba la pérdida ósea, puede también aumentar la movilidad de la pieza dentaria y establecerse un cuadro de malestar general. Por toda esta situación de dolor,
de que el diente no lo puede ocluir bien el paciente, entonces le genera una fatiga muscular, lógicamente una mala alimentación, todo eso, a eso se le puede sumar también cuadro febril y lógicamente, más la adenopatía que les dije que puede llegar a aparecer, va a mantenerse en un cuadro de malestar general. Esta es la sintomatología característica de un absceso periodontal, como ustedes ven, bastante ruidoso, bastante molesto y que tenemos que tratar de resolver de manera lo más rápida posible, por lo menos en lo que se refiere al cuadro agudo. Bueno, esto nada más que lo que se puede ver en el diagnóstico radiográfico de la lesión, gran pérdida ósea, ¿ven? Acá inclusive colocamos un cono de gutapercha para ver dónde está localizado el fondo de toda esa pérdida ósea que está provocando el absceso, y eso aparece lógicamente en una radiografía porque colocamos el cono y luego tomamos una placa radiográfica y de esa manera notamos la morfología y las dimensiones de esa pérdida. Factores predisponentes de los abscesos periodontales pueden ser locales y sistémicos, el raspado y el alisado radicular o procedimientos iatrogénicos, más cierto tipo de cirugías periodontales. Bueno, todas estas situaciones pueden actuar como factores locales que predisponen a los abscesos periodontales. Y sistémicos, por ejemplo, el caso de los pacientes con diabetes, la diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué? ¿Recuerdan ustedes cuando nosotros hablábamos ya de la situación que se da particularmente en aquellos pacientes con enfermedades de base que tienen repercusión sobre los tejidos periodontales? Bueno, acá hay siempre menor resistencia inmunológica por parte del huésped. Entonces, estos cuadros de absceso suelen ser muy comunes en pacientes diabéticos. El absceso pericoronario es simplemente este, que yo ya les había marcado, aquel que se va a producir exactamente por lo mismo, por este capuchón pericoronario que se da acá. Capuchón pericoronario va a alojar una gran cantidad de elementos irritantes por debajo. Eso puede generar algún tipo de infección sobre el área, y particularmente cuando hay, por ejemplo, un apretamiento del diente antagonista sobre este capuchón. El diente antagonista comienza a morder, a morder, a morder sobre este capuchón, se lastima el tapiz interno del capuchón y todo ese contenido irritante que está en esa zona, toda la basura, digamos así, que se acumula dentro de este bolsillo, lógicamente va a provocar primero un cuadro inflamatorio y luego una infección. Ese es el absceso pericoronario, y el tratamiento generalmente es farmacológico inicialmente. ¿Ven lo que yo les decía? El diente antagonista aprieta sobre el área afectada y genera muchísimo dolor. La solución puede ser esta, quirúrgica directamente, cuando el cuadro es muy repetitivo, sobre todo cuando ya el diente erupcionó totalmente y continúa estando presente este capuchoncito. Entonces, lo que se recomienda es la eliminación directamente y que quede completamente ya descubierta la corona. Esa es la solución para la pericoronaritis. Bueno, en cuanto a microbiología, los patógenos no van a ser diferentes a los que vamos a encontrar en las otras enfermedades periodontales infecciosas, sobre todo en aquellos cuadros de periodontitis importantes, con bolsas periodontales profundas. Acá van a ver estas familias de prebotelas, tanto las intermedias como las nigrescens, las porfiromonas gingivales, habituales, habitantes, Fusobacterias nucleatus y Canerella forcitensis. Pero hablamos de una microbiología habitual. El mecanismo inmunológico, recuerdan ustedes lo que yo había dicho, que se puede llegar a dar por el cuadro inflamatorio. O sea, desde el punto de vista microscópico, lo que va a producirse debido a la inflamación inicial que está ahí, que es una acumulación de polimorfonucleares neutrófilos, tanto viables como no viables. Pero resulta que esta acumulación de polimorfonucleares neutrófilos, entre otras cosas, liberan gran cantidad
de enzimas. ¿Recuerdan ustedes? Esto es todo el mecanismo inmunológico, ¿no? Liberan enzimas que van a digerir a las células y a otras estructuras hísticas, ¿eh? Para formar el producto líquido característico y conocido del absceso, que ¿cuál es? Esto, el pus. Y ese es el centro del absceso. Por eso hablamos de una colección purulenta circunscrita. Y por supuesto, toda esta situación, todo este cuadro o este mecanismo tiene una reacción inflamatoria de tipo agudo, y ahí viene el cuadro, la cosa de el dolor, la inflamación importante, o sea, la hinchazón de la zona o de la cara inclusive, el edema, ¿eh? Pero todo esto es el mecanismo inmunológico. ¿Cuál va a ser el enfoque terapéutico que vamos a hacer, particularmente cuando hablamos ya, en este caso, del absceso periodontal y eventualmente de la pericoronaritis? Tenemos una fase 1 y una fase 2. En la fase 1 es el manejo del cuadro agudo. Entonces vamos a poder dar antibiótico sistémico en algunos casos y tratamos siempre de hacer el drenaje. Si podemos hacer el drenaje por el surco gingival, mejor, y evitamos la incisión. Si no es suficiente, vamos a tener que hacer directamente incisión y eso nos va a permitir tener mayor acceso a toda la zona para un raspaje y alisado radicular muy profundo. Esa es la fase 1 del manejo del cuadro. Y después el manejo etiológico que vamos a tener que hacer ya en una fase 2, porque si la situación nos lleva a sospechar de que eso puede llegar de alguna manera a recidivar, vamos a tener que pensar ya en la cirugía periodontal y como última instancia la exodoncia. Ese es el enfoque. Y la farmacoterapéutica, en este caso en abscesos periodontales, va a ser importante, sobre todo cuando el cuadro es muy ruidoso, cuando vemos que la situación es complicada desde el punto de vista de la sintomatología. ¿Por qué? Porque como ven acá, los antibióticos van a ayudar a eliminar a las bacterias que están en el absceso en ese momento y podemos eventualmente también sumar a los antibióticos el uso de productos para el control del dolor y de la inflamación. Pero en realidad lo que vamos a intentar en primer lugar nosotros, si tenemos que medicar, es controlar el tema de los antibióticos. Una vez que controlemos el cuadro infeccioso, lógicamente va a desaparecer la inflamación y el dolor. Ahora, si el paciente está realmente, aún así, muy dolorido, bueno, tratemos de combinar ambos tipos de fármacos. Si tenemos que hablar de antibiótico terapia, de elección, la droga de elección siempre va a estar por el lado de las penicilinas y sobre todo de la semisintética, como es la amoxicilina. Preferentemente en este caso con ácido clavulánico. ¿Por qué? Porque sabemos que gran parte del contenido microbiano de todo este tipo de cuadros infeccioso e inflamatorio tiene una gran cantidad de elementos que producen justamente este, sustancias que eh, eliminan la acción de la penicilina. ¿Eh? La enzima penicilinasa, característica de todas esas formas de bacteria. Entonces, tenemos que buscar una droga que sea de las llamadas beta-lactamasas, aquellas que eliminan justamente la posible acción de estas bacterias sobre la droga. Entonces, recurrimos, en este caso, a una amoxicilina con ácido clavulánico, generalmente aquella que viene por 1 gramo, y la dosis sería un comprimido cada 12 horas, 2 por día, durante 7 a 10 días. Si a los 7 días ya el cuadro está controlado, ahí cortamos. Si no, hasta 10 días se puede. Una droga muy interesante en cuanto a su mecanismo de acción es la citromicina. La citromicina la damos sobre todo cuando el paciente nos manifiesta que tiene algún problema alérgico con las penicilinas y derivados, que puede ser una amoxicilina, lógicamente. Si debería recurrir a una droga que me dé ciertas garantías, voy a una citromicina, con la ventaja que en el caso de la citromicina
le doy solo un comprimido cada 24 horas. O sea, el cumplimiento del ciclo terapéutico para el paciente es más sencillo en este caso. Viene por 3 o por 5. También acá en este caso depende de cómo evoluciona el cuadro. Quizás con 3 tomas ya el cuadro queda controlado, cortamos ahí. Si no, podemos llegar hasta 5 días de toma con un comprimido de 500 miligramos de acitromicina. Ahora, muchas veces vamos a encontrarnos ya con lo que veíamos hoy, cuadros muy agudos, muy complicados a nivel general, con mucho dolor, y puede haber adenopatía, puede haber fiebre. Acá lo que se sugiere directamente, al menos para reducir ese cuadro agudo, sería algo mucho más específico, mucho más fuerte en cuanto a su mecanismo, que es una clindamicina, que no la recetamos tanto por vía oral, porque esta droga por vía oral causa graves trastornos muchas veces a nivel gastrointestinal. Entonces, si tuviéramos que recurrir a una clindamicina, la sugerencia es que se lo haga por vía intramuscular, o sea, inyectable. Sería una ampolla cada 24 horas durante 3 días. Ese es el protocolo de antibiótico terapia en casos de cuadros de abscesos. Esta es la bibliografía, la habitual, que creo que les puede ser muy útil. Muchas gracias por haberme escuchado. ¿Terminamos bien? ¿Me dicen sí o no? Bueno, chicos, muchas gracias por la atención, ¿eh? Espero que les haya sido útil. Gracias, Gracias, profe. doc. Adiós.